Bueno, damos comienzo a este segundo tramo de estas terceras jornadas de estudios medievales, eh, pasando a esta primera exposición de Susana Violante, que se llama La concepción del cuerpo y las emociones en Roswitha de Gandersheim. Bueno, Susana realizó el grado en filosofía en la Universidad de Morón, en Argentina, la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Barcelona, en España, donde obtuvo la calificación summa cum laude. Fue profesora titular concursada por oposición en filosofía medieval moderna y también en introducción a la filosofía. Se dedica a la investigación en Argentina y en el exterior. Ha dirigido grupos sobre temas medievales en los últimos 10 años y aproximadamente, aproximadamente en los últimos 10 años sobre mujeres entre los siglos primero y XVI. Ha ofrecido múltiples conferencias y seminarios en Argentina y en el exterior, dirigió múltiples tesis de posgrado, ha sido evaluadora de proyectos de investigación, de artículos académicos y capítulos de libros especializados. Ha escrito varios libros sobre Ocló de San Emeramo y el último libro, recientemente publicado, titulado Algunas filósofas medievales, sus perspectivas, el intento de explicar el temor de una parte de la humanidad hacia las mujeres que vuelan, editado por Poliedro de la Universidad de San Isidro. Bueno, eh, Susana, cuando Bueno, quieras. muchísimas gracias por la invitación, por la generosísima presentación y bueno, voy a comentar brevemente que me dedico no solo a las mujeres cristianas, sino mucho también a las mujeres musulmanas y judías y buscando a las mujeres gentiles. Y digo buscando porque no es fácil hallarlas, pero las hubo, sobre todo algo que voy a comentar aquí también, el hecho de que por estar generalmente en el campo, por ser campesinas, no sabemos si han dejado algo escrito, no sabían escribir o dónde está eso. Pero bueno, todo tiene su momento y ya podremos encontrar algo porque siguen apareciendo cuestiones. Bueno, como las compañeras que me precedieron esta mañana, también quiero simplemente decir que estamos aquí luchando por los derechos no solo de la universidad, sino de muchas cosas que en Argentina no están funcionando bien, ¿no? El deterioro que estamos atravesando. Bien, una vez dicho esto, aquí comparto una foto que encontré de la abadía de Gandersheim, que hoy es la colegiata evangélica luterana de los santos Anastasio e Inocencio. Bien, paso entonces a compartir con ustedes lo que he escrito sobre Rosvita, que es un personaje realmente muy particular. Y voy a desarrollar la concepción del cuerpo y las emociones y cómo ella las presenta. Rosvita de Gandersheim nace en Baja Sajonia en el siglo X y ella ha tenido un pensamiento filosófico y algo que no suele decirse de las mujeres de este periodo que yo designo como mal llamado medieval, al indicar que no hablaban de sí mismas e incluso que no utilizaban el término ego, algo que vamos a ver que no es así en absoluto. Y me interesa fundamentalmente mostrar cómo Rosvita se preocupa por a partir de su expresión reflexiva de los sentimientos de varias mujeres cuyos modos de vida fueron diversos. Estos análisis nos invitan a una revisión de los juicios y los preconceptos, que no son lo mismo y que se mantienen hasta nuestros días e implican disímiles modos de injusticia. Entonces, esto es lo que describe esta mujer del siglo X.
Su escritura discurre desde el relato de las dificultades que enfrenta para ofrecer ella misma su obra al público, hasta aquello que le permite abordar comprometidos temas, teniendo en cuenta que utiliza una hermenéutica diferente a la pretendida por algunos centros de poder dirigidos por varones de la época y posteriores. No todos los varones, aclaro esta cuestión, porque la propia Rosvita en su obra le dedica las leyendas a esos varones que fueron también torturados, que fueron mártires. Fundamentalmente me interesa analizar dos de sus dramas, que es el de Abraham, en el que relata la caída y conversión de María, y Pafnucio, que refiere a la conversión de la prostituta Taide. Entonces, lo que me interesa es fundamentalmente ver cómo ella interpreta la cuestión de la prostitución. El cuerpo, si bien ha de ser purificado y consagrado a la virtud, ha de ser usado de modo consentido, dice Rosvita, por las mujeres y no abusado por violencia alguna. Por ello, Rosvita valora el poder que pueden ejercer las mujeres a través de él y denuncia el poder y control que en ese cuerpo desean ejercer varios varones, exponiendo lo que yo entiendo a partir de esa lectura como perversión, morbo y desprecio hacia el cuerpo, que esto no se comprende ni siquiera en nombre de la religión, por la cuestión de la encarnación y esa unidad entre soma y fisis. Encontrarán el nombre de esta canonesa escrito de muchas maneras. Yo mantengo la forma latina Rosvita, como ella misma lo determina. Ha sido, como comentaba, dramaturga, poeta, filósofa, historiadora, matemática, agiógrafa, y es una gran observadora que llega a ser canonesa. En esto se diferencia de ser monja porque solo realiza el voto de castidad y obediencia, no el de pobreza. La imagen que mostraba de la abadía de Gandersheim suele estar relacionada a mujeres nobles. Es una abadía que no era de total clausura, por eso ella podía salir y mantener su pecunio. Y afortunadamente en esta zona, porque esto también hay que enfatizarlo, que si bien pertenece a la orden benedictina, la regla benedictina no es la misma en todas las, subsidiaria de Cluny, no es la misma en todas las casas que tienen esparcidas. En esta zona de Alemania, de lo que hoy, perdón, es Alemania, ¿no? Porque estamos hablando de Baja Sajonia, en Gandersheim. En esta zona, la regla benedictina adquiere unos contenidos diferentes que tiene que ver con lo que toda regla intenta organizar, prohibir y demás, lo que está aconteciendo. En esta zona es bastante diferente. No hay una regla benedictina, sino que hay una base que se va conformando con las necesidades de cada una de las casas, regiones, abadías, etcétera. Es muy interesante que Rosvita aquí en Gandersheim estudia lengua latina y griega, ciencias liberales, trivium y quadrivium, y eso le permite desarrollar una amplia intelectualidad, porque en estas abadías de esta zona yo tuve la fortuna de incursionar en los anales, incursionar en los catálogos de las bibliotecas, y había todo tipo de libros, desde los que contenían florilegios de los autores griegos, como todos los llamados, mal llamados paganos, los escritores romanos. Esas bibliotecas eran de libre acceso. Podían tanto mujeres como varones acceder a leer todas las obras, a diferencia, ¿no?, de lo que sí pasará después a finales del siglo XII y XIII, como
pudimos haber leído en El nombre de la rosa o en los estudios que hayamos hecho. Entonces, ella nombra como maestras a dos mujeres, Gerberga segunda, abadesa, hija de Enrique I, duque de Baviera, quien enseñaba los clásicos latinos y los padres de la iglesia, y Ricarda o Ricardis, que enseñaba artes liberales. Rosvita testimonia que escribir era muy difícil y duro para una mujer y utiliza esa forma de decir débiles como somos, ¿no? Lo que es ese topos modestiae que tiene que ver con ese amilanamiento, ese aparente desprecio por los conocimientos a los que una mujer podía arribar. De hecho, en uno de los poemas que le dedica a la Virgen María, le ruega: asiste con clemencia a tu esclava Rosvita en sus afanes y poemitas nuevos que, con el estudio servil de una musa femenina, te compongo. Bien, aquí vemos nuevamente esto, pero más allá de esta situación, Rosvita también habla de sí misma, habla de su gran ingenio y se hace llamar Clamor Válidos o Ruiseñor de Gandersheim. Así que encontramos esta duplicidad, o sea, por un lado ese topos modestia y por otro lado el ensalzamiento de su propia capacidad. Em, Rosvita lo que busca es analizar la vida y condenar de algún modo a las personas que abusivamente se inmiscuyen en ella. Por eso, Rosvita ha dudado de los estereotipos, una actitud que le permitió reconocer y defender argumentativamente las injusticias padecidas, no por ella, porque ella fue muy respetada, como he dicho, pero sí lo que veía en su entorno. Entonces, en sus obras, esta gran observadora detalla ese entorno sociopolítico y personal que le permite relatar los padecimientos a los que tanto varones como mujeres han sido y son, agrego yo, sometidos y sometidas en esa deshonra de la dignidad en tantos seres humanos. Y al hacer las cosas que se le hacen a las personas, no se comprende dentro de lo que sería el ámbito cristiano, que ese ultraje es una ofensa a Dios. Y de algún modo se minimiza en ámbito cristiano lo que podemos entender como la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo, cuando se le hace toda la tortura que se le hace, se reviviría en cada una de las víctimas a las que son sometidas estas personas, ¿no? Perdón, a las torturas a las que son sometidas estas personas en tanto víctimas, omitiendo de algún modo que todo ser vivo es, insisto, o sea, desde esta concepción religiosa, una obra divina. Entonces, Rosvita denuncia esta carencia de escucha y de comprensión activa que nos permita acercarnos a esas decisiones tomadas por algunas mujeres para sobrevivir a las crisis padecidas, a los intentos de abuso, tortura y bueno, que terminan siendo en muertes y que yo considero que es una muerte propiciada por no todos, sino algunos celosos y dogmáticos varones. Entonces, mujeres y varones ultrajadas, ultrajados por percibir su entorno desde una valiosa diferencia. Entonces, descentrarse, no querer, o sea, al descentrarse y no lograr modificar la intención de quienes pretenden adueñarse de esa vida ajena. En el caso de Rosvita es el poeta Conrad Celtis, que en el siglo XV encuentra en San Emeramo la obra de Rosvita.
Como decía, ella ha tenido esta educación en cierto modo que privilegiada y no porque cualquier persona, cualquier mujer que estuviera en este monasterio femenino o en otros y tuviera el deseo de leer y de escribir, podía hacerlo. En este siglo. Después la cosa va a cambiar y mucho. Bien, voy a pasar otra de las cosas que dice, otra de las citas que quiero hacer de Rosvita, es que ella dice que reconoce que por gracia divina he sido dotada de un vivo ingenio, como comentaba, que sin embargo, al faltar la atención de los maestros, queda como adormecido, descuidado y abandonado, presa de la natural pereza e inactividad. Y quería comentar esto porque me parece que es algo que a veces nos pasa. Estamos atravesando un momento de vida en que no damos abasto, que el tiempo no nos alcanza para todo lo que tenemos que hacer y que necesitamos muchas veces que alguien nos esté insistiendo en que lo hagamos o lo vivimos también en nuestro entorno y con las personas estudiantes. Ella escribe una obra que fue dividida luego porque ella no la dividió en libros. Son tres. El libro primero, que son las leyendas, que están dedicadas a los varones, y el libro, y en este libro también, además de hablar de la prostitución, también habla de la homosexualidad. En este libro primero también comenta con el deseo de Abderramán III por Pelayo. Entonces hace todo un análisis de la homosexualidad. El libro segundo son los dramas que los dedica a las mujeres y el libro tercero es el que lo dedica a la historia. Entonces, en cuanto a la historia, la cuestión está de historiar, solamente voy a referir algo, porque el relato que hace de la Gestis Odonis y del cómo se fundó la abadía de Gandersheim, lo que dice es que se basa en fuentes y narraciones que en algunas, si bien todos sus relatos son bastante fiables, en algunos casos hay algunas dudas. Y entonces ella pide disculpas de antemano por aquellos posibles errores en los que pudo haber incurrido. Y dice, ¿por qué decide mantener esas narraciones? Me negué a destruirlas porque lo que parece falso puede acabar siendo verdad. Bueno, voy entonces a incursionar en la cuestión de los dramas. ¿Qué quiere? Voy a repetir porque seguimos viendo que esto es un drama. No, en todo caso es una tragedia. El drama es un término griego que se utilizaba para comentar lo que es la expresión personificada de un acontecimiento. El drama contiene tragedia y comedia. Entonces, estos son dramas porque Rosvita escribió en forma teatralizada, ¿sí? Plasmando esas actitudes ante la asedia que hoy llamaríamos o llamamos acoso. Obviamente que voy a hacer una síntesis de ella para ir incorporando estos conceptos sobre el cuerpo. Es importante recordar, como hoy también se ha hablado, que Dios se hace carne en su unigénito Jesucristo. Y yo separo este término casi cada vez que lo escribo. La encarnación. O sea, la carne, el cuerpo, es un hito en el pensamiento cristiano. Por eso separo el término, para llamar la atención en su relevancia, que a veces suele omitirse o degradarse. Un cuerpo que merece ser cuidado, un cuerpo que, como ya decía Agustín de Hipona, tanto en Confesiones como en De Civitate Dei, es una unidad, un compuesto
posible de separar y que está unido sin generar desprecio una por el otro. El cuerpo femenino, va a decirnos Rosvita, es sagrado por su vientre, ya sea virginal por portar al unigénito o por portar a la humanidad. Por eso voy a iniciar con un relato que es el de Inés, que está al final de las leyendas y que me va a permitir iniciar este camino en la concepción del cuerpo y el modo de defensa de las mujeres que hace Rosvita. Inés es virgen y mártir. Es requerida por el hijo del gobernador, que es pagano, así lo pone ella. Ella se niega para preservar su virginidad y ofrecimiento a Dios. El gobernador la persigue y la conduce desnuda a un lupanar por ser cristiana y haber despreciado a su hijo. En el momento en que va a ser violada, su pretendido amante, o sea, el hijo del gobernador, cae muerto gracias a la intervención de Dios. Luego, gracias a las oraciones ofrecidas a la Virgen María, el amante es resucitado y junto a su padre se arrepienten y convierten. De todos modos, Inés muere posteriormente al negarse a otro pretendido amante, quien la mata con una espada. Esto lo vamos a ir viendo prácticamente en todos los dramas que ahora voy a compartir sucintamente. Siempre ella busca ese resarcimiento, o sea que por más que uno haga lo que haga, si hay un arrepentimiento real, bueno, en este caso va a resucitar o va a obtener el perdón. El cuerpo que se obliga a mostrar desnudo como incremento de la humillación y desprecio es centro permanente de deseos y flagelación, de muerte y resurrección. El de la mujer es un cuerpo deseado y temido a la vez. Es lo suficientemente significativo y sustancial como para que estos varones busquen mancillarlo. Un cuerpo que no está separado del espíritu, por eso su maltrato genera conflictos en el alma difíciles de olvidar. Y esto lo vamos a ver en las dos prostitutas. El primero de los dramas es Galicano, que aquí es bastante tranquilo. Todo Galicano está enamorado es viudo, está enamorado de Constancia, Constancia es virgen. Constancia le dice que, bueno, que cuando él tiene que ir a una guerra, cuando él vuelva de la guerra, se van a casar. Resulta que cuando él vuelve de la guerra, decide que no se va a casar porque quiere entregar todo lo que tiene a los pobres y entregar su vida a Dios. En este caso, los cuerpos de ambos se mantienen intactos, sobre todo el de Constancia, porque él es viudo, o sea que tuvo relaciones sexuales. En este drama, el cuerpo no necesita un cuidado especial en el ámbito del deseo sexual y se ofrece a los modos de la espiritualidad que cada uno de ellos ha decidido. En el segundo de los dramas, que es Dulcidio, Rosvita relata cómo las hermanas Ágape, Quionia e Irene son conducidas ante el emperador Diocleciano, quien, al oír la fuerte fe cristiana que poseen, las envía con Dulcidio, quien intenta poseerlas. Al no lograrlo, Dulcidio huye a la cocina y acá está esta ironía que continuamente utiliza Rosvita, que la vamos a ver por lo menos en dos de los dramas. Entonces, Dulcidio huye a la cocina, se otorga placer sexual con los utensilios que ahí encuentra. Al salir, que sale todo tiznado, es desconocido por sus soldados y guardias del palacio y le propician una fuerte golpiza como un castigo. Este castigo lo podemos interpretar, o yo al menos lo interpreto desde dos posibilidades. Una por haberse masturbado y otra por querer poseer a las hermanas. Entonces así nos vamos interiorizando en la importancia que posee el cuerpo físico para Rosvita y las consecuencias para la espiritualidad, sí que, al ser comprendido desde sus diversas utilidades.
En el caso de Dulcilio, como dijimos, para otorgarse placer sexual, el que no puede obtener por vía del amor puro, sino por posesión forzada o autoplacer. En el caso de las hermanas, poseen una concepción del cuerpo consagrado que no permiten que sea ultrajado, prefieren que las maten y así lograr la plenitud en Cristo. Luego viene el drama Sabiduría, pero bueno, no voy a ingresar en esto porque tiene muchas instancias que son muy interesantes porque Sabiduría es la madre de tres niñas que se llaman precisamente Fe, Esperanza y Caridad. Son torturadas, no poseídas, pero sí torturadas por el emperador Adriano. Acá Rosvita hace muestras de su gran conocimiento sobre las artes liberales, en este caso la aritmética, y vence al emperador. Vamos a ver que las mujeres siempre son más fuertes para Rosvita que los varones, pero sí la fe, esperanza y caridad, las niñas terminan muertas. Así que aquí se abre una gran metáfora que es digna de ser analizada y que lo he hecho también en otra comunicación que presenté. En otro de los dramas, Rosvita analiza el ardor sexual a través del profundo deseo que siente Calímaco por Drusiana, pero en este caso el drama es diferente porque Calímaco le dice a Drusiana que está enamorado de ella, no es que la quiere poseer a través de violencia, pero Drusiana prefiere, perdón, morir antes que entregarse a Calímaco. A diferencia entonces de los otros, acá aparece esta cuestión del amor. El grotesco del relato aparece cuando Rosvita pone en boca de Drusiana el siguiente comentario. Ay, Cristo, mi Señor, ¿de qué me sirve el voto de castidad si ese loco se ha dejado seducir por mi belleza? Concédeme morir pronto en tu nombre, Cristo, para no ser la ruina de ese joven tan sensible. O sea que aquí encontramos ironía y martirio al que son sometidas estas mujeres por elegir modelos de vida divergentes de los impuestos sin abandonar la fe. Drusiana muere. Al no poder poseer el cuerpo de Drusiana, Calímaco desea violar su cadáver. En el momento en que va a realizar el acto de necrofilia, aparece una serpiente y lo mata. Pero gracias a la intervención de Cristo y de San Juan, ambos resucitan. Calímaco se convierte al cristianismo y bueno, y ahí son salvados. Pero lo interesante es que en el momento en que Calímaco despierta y ve el cuerpo de Drusiana, dice, oh, mea Drusiana, o sea, ese amor lo expresa con esa expresión. O sea, la enfermedad, entre comillas, del amor no da tregua. Bien, Rosvita, lo que es interesante es que Rosvita no permite que la acción de necrofilia se lleve a cabo. Tal vez sea obviamente un rechazo desde su imaginario que se una a la moralidad. El relato del solo deseo de necrofilia nos permite elaborar otra conjetura. En este caso, la del cuerpo sin vida, la del cuerpo nihilizado. Posiblemente Calímaco necesita a Drusiana viva, con sentimiento hacia él, no quedarse solo con esa belleza inerte. Calímaco posiblemente necesita que Drusiana le diga que lo ama. Bien, algo que lamentablemente, o por suerte, no sé, hay que meterse en cada uno de ellos, no acontece. Y ahora sí voy a introducirme, voy a compartir lo que pasa con estos dos dramas, el de Abraham y el de Pafnucio. Abraham, la caída y conversión de María. Rosvita presenta otra posibilidad de ser tentada
y María es huérfana, ha sido adoptada y criada por su tío, el eremita Abraham. María es seducida por un varón vestido como monje. Ella acepta estar con él, pero no soporta la culpa de haber consentido esa relación. Y lo que hace, o sea, en lugar de irse a otro lado, de hablarlo, no sé, lo que hace es huir a un burdel. Su tío la busca desesperadamente hasta que se entera que está en el burdel. Se hace pasar por el tío Abraham se hace pasar por un cliente del prostíbulo. Aprovecha estar allí con ella y comienza a hablarle sobre la relevancia de la virginidad, la caída y la más importante redención en la conversión. De este modo, logra que María abandone ese hábitat al decirle a Abraham: oh hija adoptiva, oh parte de mi alma, María, obedece mis exhortaciones paternales y las sanas instrucciones de mi compañero Efrén. Esfuérzate por imitar a la Madre de la Virginidad, a quien equiparas con tu nombre, y equipararás en castidad. O sea, ahí está la cuestión de esa esperanza. A este ruego María le responde: desconozco el misterio de ese nombre y no entiendo a qué te refieres. Entonces Abraham le explica que el nombre María significa Stella Maris, la estrella del mar, y le manifiesta las virtudes de María Virgen, que ha de ser su ejemplo de ahora en más. En ese momento, Abraham descubre su identidad y María, cuando se entera que es su tío y su tío le contó la mentira del falso monje, agradecida le pide que le ayude a desenmascarar. En la búsqueda del pseudomonje que la había seducido, cual Fausto se entera que este monje había vendido su alma al demonio para lograr el amor de María. El varón es, volvemos a la cuestión de los encierros, el varón es encerrado y luego llevado al templo. Allí lucha con el demonio para ser liberado. Al lograrlo, el falso monje pide perdón y se convierte. Entonces también encontramos acá como una especie de vía, de itinerario del alma hacia la purificación en Dios, ¿no? Una especie de orígenes o de Buenaventura. Y es interesante el relato que hace Gustavo Binay en su texto Una canonesa aún por descubrir, con quien coincido, porque comenta la sutileza psicológica y sentimental que Rosvita confiere a los personajes, en particular a Abraham, sobre todo cuando en ese diálogo que el que llora no lo leí con su hermano Efrén, reflexiona con dolor sobre el sentido de la huida y la corrupción de su sobrina, a quien ellos mismos habían educado en la fe y en la mortificación de la carne. En cuanto al personaje de María, la prostituta redimida, señala que ella ya no es la pecadora a la que hay que catequizar, sino que atraviesa una crisis existencial que solo la comunión del afecto, de la confianza mutua y de la caridad puede resolver. En este drama, quien decide ofrecer su cuerpo es la propia María, pero su espíritu, Psyche, la atormenta. Sospecho que el goce tuvo que ser muy profundo para, como decía antes, en lugar de irse al monasterio o de hablarlo con el tío, decide dirigirse al burdel. Su cuerpo y su espíritu padecieron el placer y el arrepentimiento. Y la figura del tío aquí, evidentemente, es primordial. Bien, ante esta situación, lo que expresa María es: ay de mí, desdichada, ¿de dónde he caído y a qué abismo de destrucción he llegado? Abraham le responde: este no es lugar para quejarse, donde se congrega la multitud de invitados. O sea, está ahí en el burdel, ahí no pueden hablar. Entonces se van a otro lugar, a la casa, un lugar privado, donde Abraham le dice:
Es humano pecar, pero es diabólico persistir en el pecado. No se culpa con razón al que cae repentinamente, sino al que no se levanta pronto. Con estas palabras, la conciencia de María reacciona, levanta los ojos al cielo y ruega a María Virgen por su recuperación. Su cuerpo deflorado deja de ser una carga. Este dolor espiritual que padece María, en tanto fuerza fundamental ejercida por el reconocimiento del pecado, tiene que alcanzar esa redención. Por eso es fundamental lo que el tío le dice, que como dije antes es mucho más extenso. Entonces, acá yo también lo relacioné pensando en lo que se relata en Juan 8, cuando le llevan a Jesús, esa mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, que la quieren apedrear, Jesús escribe en la arena los pecados de cada uno. Y solamente voy a la última frase, ¿no? Cuando, bueno, obvio, cuando Jesús les dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Solo queda Jesús y la mujer. Y le dice, y mujer, están todos. Ya nadie te condena. Y a esto se adhiere, desde mi punto de vista, Rosvita, ¿no? Porque los seres humanos, en este caso los varones, condenan aquello que Jesús no condenó. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede juzgar a otra persona por aquello que el deseo de su cuerpo, un cuerpo dado por Dios, le impulsó a ejecutar a cambio del placer vivido por ella? Para mí, Rosvita lo comprende conforme la lectura de toda la obra y nos ofrece este drama que analoga a Abraham con Jesús. ¿Sí? Ahora bien, eh, vamos entonces a adentrarnos en el otro drama, porque me parece que me quedan unos 5 minutos. Pafnucio, conversión de la prostituta Taide. En este drama, Rosvita muestra que Taide no solo reconoce lo réprobo de su accionar, siendo prostituta, sino también reconoce a Dios. Como en Abraham, Pafnucio, siendo eremita, también se disfraza de amante. En este caso, al hablar con Taide, encuentra que es diferente a otras prostitutas. Ella está dispuesta a redimirse y con la ayuda de la palabra de Pafnucio, decide abandonar la vida que llevaba, deja el burdel e ingresa en el claustro. Sufre ese arrepentimiento propio y el acoso, pero el acoso en su espíritu de la vida que había llevado. Va dejando atrás esos recuerdos que le asediaban y muere limpia de pecado y en paz. Entonces, revitaliza la fe y la esperanza en la teodicea, en esa justicia divina. Dice Taide, creo que los méritos de cada individuo se sopesan en la balanza de la equidad misma y que para cada persona, según sus actos, está reservado el castigo o la recompensa. Entonces, perdón, también se pregunta, ¿qué lugar quedará en mi corazón para el placer pestilente después de esto, donde solo la amargura del dolor visceral y la nueva culpa de conciencia dominan mi receptáculo? Pafnucio le responde, esto es lo que deseo, para que, habiendo cortado las espinas de los vicios, surja el poder de la contrición. Pafnucio le pide que recuerde lo ocurrido, la conversación que han tenido, la redención a la que ha llegado luego de tanto dolor y que lo comparta con otras mujeres. Entonces, para ir no cerrando, porque esto no cierra, acá hay muchísimo más, pero bueno, tanto María como Taide, las dos prostitutas, son salvadas por varones, gracias a los santos anacoretas, desde la comprensión y la palabra.
La debilidad del deseo carnal e interior, hoy lo llamamos psíquico, no le corresponde solo a las mujeres, aunque algunos varones cubren su debilidad inculpándolas a ellas de pervertirlos y provocarlos. O sea, hay un diálogo muy bello al final de Pafnucio, pero es bastante extenso, así que no lo voy a leer. Como intentamos mostrar en los ejemplos, lo que pide Rosbita es el análisis de la acción ejecutada, porque siempre lo importante es ese arrepentimiento que vuelve a las personas a la vida en santidad. Hay una fuerte imitatio Christi en cuanto a la colaboración en la redención o advocación. Entonces, aquí lo que ella muestra es esa tragedia interior de sobrellevar la carga del rechazo a la acción realizada. En cuanto a la prostitución femenina, en Rosvita la mujer es tanto causa de perdición como de conversión. Si bien en los dramas aparecen más fuertes que los varones, son quienes sufren y mueren. Corresponde insistir en que la prostituta, el sodomita, la adúltera pueden salvarse en el arrepentimiento. Así es que revisa Rosvita el concepto de prostitución y lo que dice es que ambas se cuestionan sobre, María y Taide, sobre las crisis que padecen, la posibilidad de llevar otra forma de vida y también qué hacer con el dinero obtenido a cambio del placer sexual que ofrecían a sus amantes. Rosvita reconoce en la prostitución una acción placentera y de independencia, en que algunas mujeres usan su cuerpo por propia voluntad. Hasta acepta que lo hagan por el dinero que reciben de ellos, en tanto, cito a Rosvita, opción moralmente pecaminosa, pero gratificante y muy provechosa económicamente para una etapa crítica de sus vidas. Esta comprensión nos permite reconocer en Rosvita una amplitud de criterio, al hacer que, aunque hayan actuado de manera no permitida y generándose un doble daño corporal y espiritual, mantengan la posibilidad de salvarse. Rosvita asimismo analiza la angustia que estas mujeres experimentarían aunque fueran bien tratadas por sus amantes. Y entonces ahí es donde examina el poder que el cuerpo femenino ejerce sobre muchos varones y que lo podían utilizar para atraerlos al arrepentimiento y a la fe. Luciana Tavernini subtitula en su obra La prostitución como poder, que le dedica Rosvita, la prostitución como poder del cuerpo femenino. Bueno, aquí tenemos toda la cuestión de la importancia de la tentación de la carne y que no solo Rosvita busca salvar almas en peligro, sino que da rienda suelta a su ingenio, mostrando que sus proyectos literarios son de gran envergadura, ya que buscan salvar del dolor espiritual, que también es aquel que provoca la divinidad para forzar la conversión de los pecadores. Y el sufrimiento habla del sufrimiento que provoca el propio pecado. Todas estas acciones acontecen entre situaciones que me ha pasado escuchar que a algunas personas les parecen divertidas, que les resultan cómicas. En lo personal no encuentro divertida la humillación, la tortura, el asesinato, la necesidad de prostituirse, de estar continuamente acosada. Más bien encuentro mucha ironía que Rosvita sabe compartir con exquisitez y tragedia para dejar en evidencia los modos de proceder de algunos varones para alcanzar una satisfacción sexual alejada de todo sentimiento, pero a la vez inmersa en múltiples sentimientos de desprecio hacia el cuerpo y mente de otra persona, no importa si es mujer o varón. Por eso llegan al asesinato. No es su propio cuerpo, sino un cuerpo otro, nihilizado, como denuncia Rosvita en sus leyendas y dramas para que no se enmascaren los intereses expuestos de domar a las peligrosas mujeres.
Dios no arremete contra las debilidades reales o supuestas que atañen a las mujeres, a quienes se les ha impuesto ese mote. Nacemos aún con esa impronta de ser débiles, con ese prejuicio que es tan difícil de eliminar. Bien, hasta aquí algo de mi voz e intelección. Resta que cada lector, cada persona que ha asistido, lectora, critique con la intención, como decía, pedía Rosvita, de enmendar yerros, lo aquí compartido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Muy interesante y bueno, muy motivante también la presentación para ir a los textos. Y bueno, eh, me parece que tenemos algunas preguntas Sí, de algunos comento que los textos están, afortunadamente, la mayoría de los textos y la obra completa está en línea. bien. Hay, bueno, hay unas felicitaciones de Gabriela, excelente, me encantó. Y hay dos preguntas que voy a pasar a leer. Te leo la Bien. primera de Silvio Orlando Medina. Dice, excelente exposición, doctora Susana. Una pregunta, ¿cuál fue la recepción de las obras de la autora en su época? Es- Afortunadamente fue, por lo hasta donde sabemos, fue bien recibida. No encontramos, o sea, muchas personas que que nombren a estas personas que vivieron entre los siglos 9, 10, 11 y 11. Sí vamos a encontrar nombradas a las personas que vivieron en los siglos posteriores, pero sí fue bien recibida porque de hecho a partir del siglo XV el nombre de Rosvita es aceptado, reconocido, como dije en su momento, como Clamor Walidus o el Ruiseñor de Gandersheim. Sí, tuvo buena recepción, pero también vuelvo a insistir en esto, hay que tener cuidado con el lugar en el que habla. Llegan sus textos después al resto de lo que hoy conocemos como Europa. Sí era conocida en esta zona de lo que hoy es Alemania. Y es muy importante el monasterio de San Emeramo, porque en ese monasterio se encontraron muchos manuscritos. Bueno, de ahí era este monje que yo estudié, por eso tuve acceso al catálogo, no solo de su biblioteca, sino de la zona. Sí, muy buena Bien, recepción. gracias, Susana. Pasamos a la pregunta de Bruno Coelho. Dice, buenas tardes, la presentación fue muy interesante y profunda. Gracias, profesora Susana. Y tiene dos preguntas. La primera, ¿los escritos de Rosvita estaban dirigidos a un público más amplio o no tuvieron mucha difusión? Y la segunda, dice, en el caso del drama de María y Abraham, ¿proponía Rosvita una nueva posibilidad para la moral sexual femenina? Sí. Sí a las dos cosas. O sea, ella parece que eso no lo pude constatar, así que queda tomado con pinzas. Ella lo escribe, por eso escribe en forma de dramatización, en forma teatralizada, para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Parece que sí, que algunos de estos dramas llegaron a mostrarse, a ser personificados. Sí, y la segunda, recordame, por favor, Laura. La segunda decía si en el caso del drama de María y Abraham proponía Rosvita una nueva posibilidad para la moral sexual femenina. Sí, yo pienso que sí, y que no solo en estos, ¿no? Sino en prácticamente en todos los dramas y leyendas. Acá es mucho más fuerte. El leerlo completo, si alguien tiene tiempo, se los recomiendo porque tanto el drama Sabiduría como estos dos de Pafnucio y Abraham nos dejan muchísimo para seguir pensando. Y también las leyendas. La leyenda donde comenta toda ese deseo entre Abderramán III y Pelayo para que él se brinde a los deseos homosexuales,
es impresionante y los discursos en los que Pelayo se quiere alejar y la ayuda que pide. O sea, está mostrando, sí, está mostrando una moral sexual diferente. De algún modo. Sí, por eso yo insisto, ¿no? Cuando suelen decir, esta persona, este pensador o pensadora está adelantado a su época, yo insisto en que no está adelantado a su época. Fue su época y su geografía que le permitió pensar de esa manera. Han sido las otras personas que han pretendido mantenerse, por eso en un momento yo hablo, ¿no? De ese dogmatismo, de ese cerrarse, porque esa posibilidad estaba, pero no todos pudieron aprovecharla. Eso es así, pero sí, ella está mostrando, yo leí esos fragmentos, pero imagínense, inclusive no hablé de la imitación que ella hace de Terencio, de las cosas terribles que decía Terencio sobre las mujeres, y ella dice que lo imita a Terencio en su excelente forma de escribir, pero no en su pensamiento. Ella va a defender a las mujeres y siempre les da esa posibilidad de redimirse. O sea, no importa lo que haya hecho la persona, siempre si esa redención es real, es interna, por eso yo hablo de advocación más que de contrición. Contrición es por mi culpa. Acá hay una advocación, es un reconocimiento de lo que hice y a partir de ahí sí lo puedo enmendar. Por eso también en un momento digo, ¿no? Ese cuerpo deflorado deja de ser una carga, deja de ser un pecado, porque esa marca en el cuerpo no va a desaparecer, pero lo que sí se puede modificar es la actitud, lo que se va a hacer. Por eso Rosvita les dice, bueno, aunque sean bien tratadas y ese dinero lo necesiten, siempre hay que buscar esa virtud. Pero bueno, no puede negar esa necesidad. Gracias, No sé si Susana. Siguen, respondí. Sí, sí, bueno, hablo por mí en realidad, pero sí, voy a pasar a leerte otras preguntas, que todavía tenemos algunos minutitos. sí, por Bueno, eso quería Patricia, terminar pronto. Patricia dice, bueno, hermosa exposición, interesantísimo. Y acá tenemos una pregunta de Valentín que dice, perdón que estoy con problemas técnicos. Dice, muy atractiva la conferencia acerca de la recepción de Rosvita, considerando su dedicatoria al emperador Otón II en su Gesta Otonis. Sí. Me parece factible que su escritura haya tenido acceso a la corte imperial. Es un Sí. comentario. Sí, sí, es Después, cierto. Sí, sí. Yo lo omití decir, comentar antes. Sí, sí. Gracias, Valentina. Es así, tal cual. Sí, sí. y Sí, ella tenemos, fue muy perdón. bien recepcionada y como decía, porque también ella pensaba que había una relación entre Otón y ¿cómo es? La edificación del monasterio femenino de Gandersheim y que pudo haber, o sea, que fue fundado por mujeres y que había esa relación íntima entre la mujer y el Estado, y que eso tenía que en algún momento da- eh, em, poder gestarse, ¿no? Y lo pone en boca de Eda y en un sueño, lo relata como un sueño, dice que en el momento en que Eda haga realidad ese sueño, el Estado y el monasterio femenino van a estar unidos, van a estar en ese mismo nivel de relevancia. Sí, 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 gracias. Gracias, muy interesante. La verdad, para seguir debatiendo, pero voy a seguir leyendo dos últimos comentarios de Gabriela Marrón. Dice, bueno, muchas gracias por la exposición. Aquí en Bahía Blanca leemos el drama de Rosvita en una materia. Ah, qué Eh, bien. Así que bueno, va a recomendar la presentación cuando esté online y bueno, se disculpa porque se tiene que ir. Yo estoy leyendo todo. Gracias, Y después Gabriela. tenemos Qué muchos bueno. agradecimientos. Micaela pregunta dónde se puede consultar la obra de la autora.
y después son, bueno, muchos agradecimientos y Pone, aplausos. Gabriela es quien, no, ¿quién era que preguntaba dónde, cómo conseguir Micaela, la obra? Micaela, perdón, Micaela, te bauticé. Mira, Micaela, vos pones obra completa, si no me escribís, no hay problema, Laura te puede pasar el mail, pones obra completa de Rosvita y está la traducción en línea. Y está la obra, también tengo, te puedo pasar la obra en latín. También la tengo, la obra completa en latín. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bruno dice sí, las respuestas fueron clarísimas. Eh, bueno, no sé si leí esta pregunta, disculpen el entrevero que tengo. Eh, Martín dice, bueno, me gustó mucho la presentación y si ella, supongo Rosvita, tuvo alguna dificultad al momento de escribir y publicar. sí, por Creo que al eso inicio al lo inicio comentaste. dice, ¿no? Mm, Eh, o sea, no tuvo dificultad. Realmente, por lo que ella misma relata, no tuvo dificultad. La dificultad era algo interno, por eso yo traté de hacer hincapié en lo observadora que fue Rosvita con su entorno. Entonces ella temía ofrecer su obra al público. ¿Cómo y cuándo? Dice. Ese fragmento no lo leí. Dice, pienso en cómo y cuándo ofrecer mi pequeña obra al público. Y entonces acá recibe el apoyo de Gerberga y de Ricardis, que le decían que sí, que lo tenía que publicar, además todos los poemas que tiene, porque son interesantísimos los poemas que anteceden a los dramas y a las leyendas. Y entonces, en un momento, dice esto con lo que yo terminé mi exposición. O sea, lo voy a ofrecer para que lo critiquen, para que lo analicen, para que hagan todas las observaciones, pero no con maldad, no para destruirlo, sino para colaborar en que yo modifique los yerros que he cometido en ella, en la obra. Por eso yo decía, bueno, también yo les ofrezco esto para que me hagan todas las críticas, pero con ese ímpetu, con ese interés de poder modificarlo y que sea una mejor obra, un mejor ofrecimiento. bueno, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, que creo que no, me voy a fijar. No, perdón, queda uno. Hacemos este último comentario en estos 2 minutos que restan. Dice Leonardo, hola Susana, ¿qué importancia tiene la Orden de San Benito en la obra de Rosita? Toda, totalmente, totalmente porque justamente ella todo, o sea, no la pudieron, en ese momento tampoco estaba la condena que vamos a encontrar después en la Inquisición, sobre todo después de 1277 con las condenas del ministro Tampier. Entonces, este momento es mucho más flexible, ¿no? Pero, sí, sí, eso, no, a ella no la van a no la condenan, no la van a perseguir, pero, ay, perdón, repetime, me fui porque estoy pensando en lo de la condena de 1277 y me perdí en esto que me dijiste. No, sí, la importancia de la Orden de San Benito en la La obra de Rosita. importancia, por eso, ella lo que dice, justamente todo lo que dice está encuadrado en lo que era la regla de San Benito en ese monasterio y en los monasterios de la zona. Por eso no pueden decirle absolutamente nada, opuesto a lo que va a pasar con otras mujeres posteriores, ¿no? Como por ejemplo Cristín de Pizán, es Claro. que al eliminar la mediación de Cristo, bueno, la queman viva en la Place de Grève el 1 de junio de 1310. Pero no le pasa lo mismo a Meister Eckhart, que él mismo dice que toma esos elementos. Acá Rosvita se adhiere plenamente a lo que es la regla de San Benito, no la transgrede, todo lo que dice está en su entorno. Y para finalizar, quiero pedir disculpas que mañana no voy a poder acompañarles
porque voy a estar también ofreciendo otra conferencia sobre otro tema, en este caso va a ser sobre Hildegarda, en México. Así que me disculpo con todas las colegas y los colegas, pero no voy a poder acompañarles. Hoy sí, ¿eh? Hoy me quedo aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Voy a compartir tu correo con las personas que están pidiendo las obras y bueno, también para que te escriban si, porque generó mucho caudal de comentarios y bueno, no queremos eh, destinar tampoco mucho tiempo de la ¿No? siguiente exposición, así que bueno, agradecerte nuevamente por aceptar estar acá y bueno, y a quienes Gracias. asistieron también, decirles que te pueden escribir. Yo ahora voy a compartirles el correo a quienes están pidiendo las obras. Así que bueno, gracias. Y le doy Gracias, paso muchísimas a, gracias.